Primero que nada, bueno, puedo decir que el Señor ha hecho una historia grande conmigo, pues, más importante que cualquier otra cosa, ver cómo yo nací en la iglesia. Mis padres, desde muy jóvenes, entraron al camino, se conocieron y se casaron, pues, en la misma iglesia, recibiendo la misma palabra que he recibido yo en estos 23 años de mi vida, y me las han transmitido a mí durante ese tiempo, pues. Y es una gracia que al principio no veía, desde estando pequeño, solamente veía y que iba a la iglesia, que estaba con mis papás, qué tal, y todo lo veía como algo reglamentario, algo rutinario, y no veía más allá de las cosas porque simplemente era un niño y no entendía por qué. Pues veía a mis compañeros de clase, veía a mis compañeros del mundo, simplemente que no iban a ningún lado, sino que iban a fiestas, iban a otras cosas, y yo no entendía el por qué iba a la iglesia, pues no entendía el por qué tenía que yo ir siempre y esto, pero con el tiempo el Señor me ha ido llamando. Al principio, al entrar al camino, cuando tenía 12 años, que entré al camino, no entendía el por qué, o sea, no entendía por qué estaba entrando a esto, no entendía por qué Dios me llamaba, o si Dios me estaba llamando de verdad. Yo pensaba simplemente que entraba porque mis padres me decían que me habían hablado de Dios, ¿no? Y tal. Pero no tenía una acción concreta de Dios en mi vida, no tenía algo que decir de Dios. Pero con el tiempo, el Señor me fue haciendo ver en mi vida que es mi Padre, pues, que no simplemente es un cuento, no es una historia que simplemente me contaba mis padres de pequeño, sino que es algo más allá, es algo más fuerte. Y lo vi en mi adolescencia, como Dios me iba haciendo ver lo que era yo, que no me criticaba, que no me ignoraba, que me amaba como soy a pesar de mis problemas, de mis actitudes, de mi egoísmo, de mi orgullo, de mi soberbia, de que renegaba, de que maldecía, de que no entendía nada, y aún así Dios me tenía allí, era una gracia, porque yo no me merecía eso, pues, y me hacía ver que a pesar de todas las cosas, el único que no me ignoraba, que no me rechazaba era Él, porque las demás personas en el mundo, mis compañeros, mis amigos, todos los que me rodeaban, siempre venían y cualquier cosa era un interés, me buscaban, pero Dios nunca me buscaba por interés. Dios siempre estaba conmigo, y es donde yo veía que existía el Señor, viendo que no me faltaba nada, que a pesar de que éramos 6, pues también veía la acción de Dios, de que pues Dios proveía siempre y provee todavía, y ver cómo el Señor también me iba salvando, me iba sacando de muchas cosas que yo pensaba que eran bien, muchas veces de jactarme de las fiestas, de las cosas que como joven también entraba, en la pornografía, en la masturbación, todas estas cosas que siempre uno entra, y ver cómo Dios me sacaba de allí, me hacía ver que ahí no estaba la vida, que ahí no encontraba nada, pues que lo que estaba era muriéndome. Y con el tiempo también me he ido revelando otras cosas, a pesar de que muchas veces también he dudado, pues, de que a veces existen, porque obviamente he tenido también combates, pues, y ver en ese combate, pues, que aún así Dios me reafirma todo, yo puedo pedirle perdón a ellos, a pesar de que no tenemos nada congénito, o sea, somos totalmente distintos en sangre, pero en espíritu estamos allí conectados, porque Dios es el que responde esto. Y ahí es donde yo he visto de verdad al Señor, la acción del Señor. Y 3 años con mi esposa, que teníamos ya 4 meses de casados, recién. Realmente para nosotros venimos acá, pues, a dar un testimonio, a dar nuestra historia de vida, pues cómo hemos vivido todo este tiempo. Yo estoy graduado de la universidad, aquí en la UNED, Ingeniería Civil, pero al igual que ustedes, desde muy pequeño, igual que hablaba mi hermano Roberto, he estado aquí en la iglesia desde muy temprana edad con mis padres, pero no entendía por qué. O sea, sí sentía que realmente aquí había algo, porque había mantenido a mi familia siempre unida, pero no entendía esto. Hasta que fui creciendo, yo mismo me dispuse a abrirme en la iglesia, a entrar, a dejarla entrar, porque eso es lo importante, dejar entrar a la iglesia en nuestras vidas. Y así es como el Señor me ha enseñado tantísimas cosas. Yo no le entendía el sentido a la iglesia desde muy pequeño, porque era como ir al colegio. O sea, íbamos al colegio, te graduabas, crecías, y a la universidad. Bueno, así era para mí ir a la iglesia. Pero esto cambió radicalmente en mi vida, porque al entrar en sentido, al tener sentido esta iglesia,
en mi vida. Veo cómo me ha regalado el Señor muchas cosas, me ha regalado una familia unida, me ha regalado el poder yo, a pesar de la crisis que hay en la Venezuela actual, a pesar de todo lo que vivimos, porque eso también lo vivo yo, lo vive mi esposa día a día, de que no se consigue comida, de que no se consigue agua, tantas cosas. Pero a pesar de todo eso, veo cómo la iglesia me ha ayudado a entender que realmente lo importante es la familia, que lo importante es estar aquí en la iglesia, o sea, dar ese testimonio de vida, de poder realmente tener un sentido a la vida, porque uno busca mucho eso, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿Cuál es el sentido de nosotros estar aquí? Y muchos no lo encontramos, pero yo veo que mi sentido está en esta iglesia. Veo como mi sentido es formar una familia, crecer y transmitir lo que el Señor me ha regalado a mí. Ver cómo me ha salvado de tantísimas cosas, de no ser un fornicador, de no estar bueno, como está en la universidad ahorita, todos se imaginan, de no caer en lo que todo el mundo diría como algo fino, algo cool, ¿no? De perderme, pues, de probar la droga, de probar el alcohol, de tantas cosas me ha salvado el Señor y me ha ayudado, pues, a entender qué es lo que realmente importa en mi vida. Y me ha dado este matrimonio que me he podido casar, pues, el 21 de noviembre del año pasado, de tomar esta decisión, de poder yo formar mi familia, de poder yo crecer, de poder yo transmitir esto que el Señor me ha regalado. Para mí eso es lo más importante. Por eso yo estoy aquí dando mi testimonio de que realmente el amor existe, que realmente Dios es el que da eso, que Dios es el que da el perdón, a pesar de tantas peleas, de tantas discusiones que uno puede tener en el matrimonio. Veo como el Señor es el que realmente hace eso posible. Y yo confío en el Señor y por eso yo tomé esa decisión, por eso yo quiero formar mi familia y quiero crecer en esta iglesia. Les invito también para que conozcan esto, que realmente sí se puede tener, sí se puede crecer con la iglesia, con el Señor, tener un matrimonio y realmente encontrar un sentido a la vida. Veo como el Señor, a diferencia de mi esposo, pues, veo como el llamado que me hizo el Señor a mí fue muy distinto hacia él, pues, porque mis padres están divorciados hace 8 años y el Señor, a través de un llamado así como están ustedes hoy, el Señor a mí me llamó, pues, me dio esa palabra que yo necesitaba, ese aliento que yo necesitaba para yo salir de esas tinieblas que yo tenía, pues, de esas esclavitudes, de el decir que el Señor no me quería, de que me hizo esta situación en mi familia para yo renegar de él, pues. Y ver que entrar aquí en mi iglesia, pues, me dio un sentido muy distinto, me dijo que estaba totalmente errada, porque el Señor es maravilloso, pues, porque también me daba muchos testimonios, pues, de ver que ahora, después de 8 años, el Señor me ha regalado el que mis padres otra vez vuelvan a hablarse, vuelvan a dar ese cariño a mi hermana y a mí, pues, porque me refugio en el Señor, pues. Y también me da ese ánimo, pues, al tomar mi decisión de casarnos con mi esposo, pues, hace poco, teníamos 5 años de noviazgo dentro del camino. Y bueno, tomamos esa decisión porque el Señor fue el que se refugió en nosotros, pues, nos dio ese ánimo para poder hacerlo, para poder tomar esa necesidad de formar una familia, pues, y más yo que yo tengo una historia, pues, muy distinta a la de él, ver que renegaba mucho el matrimonio, que no existía por la situación que me había pasado anteriormente, y veo como el Señor me ha sacado de ahí, me ha dicho que esto es totalmente distinto. He visto matrimonios dentro de la iglesia, cómo se han formado, cómo se han tenido hasta ha llegado hasta terminarse, y el Señor ha recogido eso, pues, ha recogido eso y ha formado otra vez ese hogar, pues. Y yo me refugio en él, pues, y digo que le doy testimonio, pues, que el Señor ha hecho maravillas en mi vida. Y espero que, bueno, que el Señor siempre se refugie en mí, en mi matrimonio, pues, que no nos abandone nunca. Porque el entrar en la iglesia, estar siempre aquí presentes, el hacer laudes, el estar siempre en las celebraciones, en una Eucaristía normal, veo que el Señor siempre tiene una palabra para nosotros, pues, porque como Él dijo, pues, siempre tenemos problemas por la situación del país, y ver que el Señor siempre nos da una palabra y nosotros vemos que siempre nos da una solución, pues. Y esa es nuestra experiencia, pues. Los invito a que entren, pues, en esto, a que vean que mi experiencia y la experiencia de otras personas que han estado aquí han hecho que el Señor te ha amado, pues, me ha amado a mí, ha amado a mi esposo,
me ha dado una familia, próximamente me va a poder tener hijos, pues, y eso me voy a encontrar con el Señor, pues, al tener ese ánimo y ese amor que el Señor me ha dado. Gracias.